Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por tu introducción, Teresa, y muchísimas gracias por la invitación del comité organizador para estar aquí en el Congreso de AEDA. Vengo con muchísimo gusto. Siempre la audiología he entendido que es una situación básica, ¿no?, para el desarrollo de la otorrinolaringología, especialmente de la otología. Y así trato, ¿no?, a nuestros residentes y a nuestros colegas, a los especialistas en otorrinolaringología, de señalar que sin conocimientos en audiología es imposible desarrollar una buena otología y, por lo tanto, ayudar a nuestros pacientes con deficiencias auditivas. Bueno, soy consciente que estoy en un foro de audiología, de audioprotesistas, y voy a hablar de cirugía. Y bueno, pues este año sí que voy a hablar de cirugía, pero voy a tratar de explicar por qué y la importancia que tiene esto. A veces cuando uno se profundiza, ¿no?, en un mundo, ¿no?, como es la audiología, pues bueno, adquiere unos conocimientos muy desarrollados sobre este tema, pero a veces no es fácil entender qué es lo que están haciendo los que están al lado, en este caso los cirujanos. Y este es un poco mi objetivo, explicarles cuál es nuestra preocupación como cirujanos del oído, cuál es nuestra preocupación especialmente cuando hablamos del campo de los implantes cocleares, de la cirugía de los implantes cocleares. Y esta es nuestra preocupación. Hacer una cirugía en la colocación del implante coclear lo más mínimamente traumática para la cóclea, para el sistema auditivo y también para el sistema vestibular. O sea que estamos ahora muy concienciados precisamente con ese punto. Bueno, dar las gracias a todo el equipo que participa, ¿no?, en los datos que van a observar, en los trabajos que están detrás de lo que voy a presentar. Anunciarles también el JICA dentro de muy poquito. Estamos en Pamplona, estamos también, sí, corriendo enfrente de los toros, pero vamos un poquito antes a hablar de ciencia en el Grupo Iberoamericano de Implantes Cocleares y Ciencias Afines. Bueno, ¿por qué cirugía traumática? ¿Cuáles son, digamos, las razones por las que al cirujano de oído le preocupa hacer una cirugía mínimamente traumática? Primero, porque somos conscientes que estamos trabajando con niños que tienen unas expectativas de vida en estos momentos de 100 años y que, por lo tanto, todo lo que nosotros hagamos ahí en la cóclea va a tener repercusiones, va a influir en lo que estos niños puedan adquirir, puedan beneficiarse de otros tratamientos en los próximos años. También porque sabemos que en la medida que somos más mínimamente traumáticos en la colocación de un implante coclear, los resultados que vamos a obtener con el implante coclear son mejores. Y también porque, es importante preservar no solamente la audición, sino también el sistema vestibular, que, como saben, está ahí en el oído interno y, influye, lógicamente, en estas cuestiones. Por lo tanto, lo que nos gustaría en estos momentos es hablar de este concepto de una cirugía del implante coclear que es reversible, es decir, que lo que hagamos, como digo, no condicione lo que en un futuro pueda ser aplicado. Cuando estamos enfrente del paciente y haciendo una parte de la cirugía que es ya la colocación de un implante coclear, podemos tener estas dos situaciones. Tenemos una cirugía que llamamos A, una cirugía B, y el cirujano está viendo esto, está viendo a través de la timpanotomía posterior la zona de entrada a la cóclea y estamos haciendo una inserción de los electrodos. Y cuando ya tiempo después programamos el implante y vemos los resultados que esto produce, en los dos casos podemos tener muy buenos resultados en lo que es la percepción de la palabra hablada. Pero si analizamos en la cóclea qué es lo que ha pasado, puede suceder que a lo mejor en un caso como este vemos signos de osificación, signos de desestructuración de la cóclea, de las estructuras anatómicas a nivel micro, ¿no?, de la cóclea. Y en otro caso vemos que prácticamente no hay lesiones dentro de esa cóclea. Es decir, el cirujano en este punto está viendo lo mismo, estamos viendo unas consecuencias en términos de resultados similares o casi similares y vemos que las consecuencias que hemos generado dentro de la cóclea son diferentes en un lado y en otro.
Bueno, esto es lo que nos lleva, digamos, a este concepto de cirugía mínimamente traumática. Hemos pasado en las primeras décadas en la colocación de implantes cocleares a un objetivo que era sencillamente rehabilitar la audición con el implante coclear. No éramos conscientes, ¿no?, de lo que estaba pasando dentro de la cóclea y las repercusiones que eso podía tener. De esa manera nos hemos movido de ese concepto de simplemente colocar unos electrodos dentro de la cóclea, no sabíamos dónde, de qué forma lo estábamos haciendo, los resultados eran aceptables, a una concienciación de que esto es muy importante. Efectivamente, el paciente tiene que oír después de un implante coclear, pero al mismo tiempo tenemos que mantener esa situación en la cóclea en una situación de la mayor normalidad posible. Y ese es el concepto de Saussure, y esto es lo que realmente tratamos de hacer en el día de hoy. Bueno, no es tan fácil, no es una cirugía, la cirugía de colocación del implante coclear depende uno dónde se pongan los límites o los objetivos. No es fácil porque estamos hablando de una estructura extremadamente pequeña, extremadamente sensible y por lo tanto tenemos que ser muy, muy cuidadosos en cómo hacemos esa cirugía del implante coclear. Y eso es lo que voy a tratarles un poquito de explicar, qué es lo que pasa por la cabeza de un cirujano cuando está colocando el implante coclear y quiere precisamente llegar a esta situación de cirugía atraumática. Y la cirugía atraumática comienza ya no solamente en el oído interno, comienza afuera, cuando estamos planificando la incisión de ese implante. Estas son las líneas de Langer, son unas líneas muy utilizadas, ¿no?, especialmente por los cirujanos plásticos cuando quieren dejar la menor cicatriz posible ante la realización de una cirugía. Y aquí vemos cómo se distribuye, ¿no?, en el área cráneo cervical. Bueno, en la medida que nosotros hacemos incisiones siguiendo esas líneas, la cicatriz que vamos a generar es menor. Bueno, veamos un poquito situaciones como esta. Aquí vemos un caso de un paciente que tuvo un implante de conducción de vía ósea, un implante osteointegrado baja, que por razones X, ¿no?, perdió la audición y llegó un momento que era necesario colocar un implante coclear. Simplemente les traigo como ejemplo esto para que entiendan la repercusión que tiene la planificación, las incisiones, lo que hacemos en la piel en el área retroauricular, porque en un futuro esa zona puede albergar determinados tipos de sistemas que pueden verse comprometidos precisamente por determinadas cicatrices. Bueno, en este caso pudimos salvar, ¿verdad?, este punto haciendo una planificación de inserción del implante más baja y todo se pudo resolver, pero es una llamada de atención hacia la importancia, ¿no?, que tiene precisamente la planificación de incisiones, cómo las hacemos, qué tamaños, dónde, etcétera, etcétera, porque pueden haber nuevos sistemas que necesitemos implantar porque ha progresado la enfermedad, sencillamente porque disponemos de nueva tecnología para ello, porque puede haber otras alternativas terapéuticas que necesiten un abordaje de la cóclea o del oído y que puedan verse comprometidos por esto, porque cuando tratamos bien la piel reducimos las complicaciones, porque también es importante considerar que a veces hay que hacer resonancias magnéticas a estos pacientes, a veces tenemos que quitar los imanes, no podemos crear demasiadas cicatrices que compliquen esta situación y, por supuesto, también por razones estéticas. A nivel del oído medio también debemos de tener cuidado, hay aspectos que debemos de considerar. Nunca en el oído medio debemos de quitar la cadena osicular. Tengan en cuenta que hay formas de estimulación que llamamos electroacústicas que necesitan un doble aporte de información al sistema auditivo acústico a través de la vía natural, a través de la conducción aérea y por eso los huesecillos están ahí. Es muy importante que no alteremos la pared posterior del conducto cuando estamos haciendo la aproximación a través de la timpanotomía posterior a la cóclea y también es muy importante evitar algunos mecanismos que pueden fijar el estribo y que van a reducir la movilidad del mismo y por lo tanto van a reducir la audición. Este es un ejemplo de un caso de una reimplantación. Había fallado el implante, fuimos a quitar el implante coclear, ahí lo ven insertado a través de una cocleostomía y vimos a través de la timpanotomía posterior cómo había polvo de hueso en la zona del nicho de la ventana oval que estaba fijando el estribo. Por lo tanto, la cirugía mínimamente traumática, tratando de preservar la audición, debe de cuidar
que no lesionemos la cadena osicular, que no caiga polvo de hueso que fija el estribo, porque eso induce un descenso de audición. Bueno, llegamos a la parte más importante. La parte más importante es lo que ocurre en la cóclea, es lo que ocurre en el oído interno, ¿no? Y sabemos que hay diferentes causas que pueden producir un descenso de audición. Causas que generan un daño severo, provocado por la propia técnica quirúrgica, es decir, el cirujano cuando hace la cocleostomía, la apertura de la cóclea puede inducir daños en ella. Podemos hacer inserciones en el lugar inadecuado. El implante siempre tiene que situarse en la escala timpánica de la cóclea y si lo hace en la escala vestibular va a producir daños. Debemos de evitar que entre sangre, polvo de hueso dentro de la cóclea. Eso, si ocurre, como digo, genera un trauma severo para la cóclea y va a inducir cambios relevantes de audición en la misma. Pero también el diseño de las guías de electrodos que estamos utilizando influyen. Esas guías de electrodos pueden favorecer que haya una dislocación. Podemos hacer una inserción inicialmente en la escala timpánica que pase a la escala vestibular. Puede generar traumas sobre el ligamento espiral, sobre la lámina espiral, sobre el endostio coclear, etcétera, etcétera, diferentes estructuras directas. Es decir, es un trauma directo sobre toda la microanatomía de la cóclea. Pero incluso cuando somos muy cuidadosos, cuando estamos haciendo una cirugía realmente mínimamente traumática, siempre hay una agresión y esa agresión produce efectos inflamatorios y esos efectos inflamatorios pueden generar situaciones como un hidrosindolinfático, pueden producir también un hidrosindolinfático directamente por una obstrucción del ductus reuniens. Podemos alterar, digamos, la barrera de permeabilidad entre la vascularización y el endostio que favorezca, ¿no?, pues una alteración del metabolismo. Podemos generar una sinapopatía. Esta mañana hablábamos de ello en la parte de neuropatía auditiva. Es decir, podemos alterar esa sinapsis existente entre células y primera neurona, pero también afectar, digamos, al funcionamiento que el implante coclear puede aportar ahí. Estamos desplazando el fluido. Cuando estamos introduciendo la guía de electrodos, estamos desplazando el fluido dentro de la cóclea y eso puede producir daños. Y asimismo podemos colapsar capilares de la estría vascular con una lesión de este órgano metabólico. Bueno, para evitar todo eso, pues hay una serie de pasos, como decía, que el cirujano tiene que tener en consideración. Primero, la cocleostomía. ¿Dónde abrimos la cóclea? Ha sido una pregunta que en nuestros congresos de cirujanos hemos estado siempre ahí debatiendo. ¿Dónde? La cocleostomía promontorial, la ventana redonda. ¿Qué tipo de cocleostomía hacemos? ¿Dónde hacemos el orificio, verdad? Y bueno, pues hemos llegado a una clasificación de cómo hacerlo o de las diferentes posibilidades, pero mi intención es decirles, bueno, un poco hoy el consenso, ¿no?, es que la ventana redonda, ¿verdad?, es el lugar más apropiado para hacer la inserción de una guía de electrodos. La ventana redonda nos lleva directamente a la escala timpánica y por lo tanto evita esos mecanismos de daño, ¿no?, de la cóclea, que es la introducción en la escala vestibular. Por lo tanto, la escala timpánica es el objetivo. Pero la ventana redonda es una estructura que está un poquito escondida. Cuando llegamos, ¿verdad?, a esa zona de la caja timpánica, no vemos la ventana redonda, aquí está, ¿verdad?, y con unos flashes así, sino que está escondida en un área que llamamos nicho de la ventana redonda. Ven que está ahí metida al fondo. Esta es la membrana de la ventana redonda y este es el nicho de la ventana redonda, y aquí ven, hemos hecho un orificio, ¿verdad?, en un hueso temporal de un cadáver, hemos hecho un orificio para que vean la escala timpánica y la escala vestibular, y aquí tienen lo que llamamos la lámina espiral. Bueno, pues es muy importante trabajar a nivel de ese nicho, tenemos que fresar los bordes del nicho de la ventana redonda para exponer la membrana y tener una trayectoria de inserción que nos permita ir a la escala timpánica directamente. También hemos aprendido
que es muy importante cómo abrimos la ventana redonda. Aquí tenemos la ventana redonda, ya hemos fresado previamente el nicho del mismo y vean que hemos hecho una incisión en la parte inferior, una incisión muy precisa para que nos permita a través de la misma deslizar la guía de electrodos. A veces contamos con guías de electrodos que son muy gruesas y no caben por la ventana redonda. Dicho de una manera así muy para andar por casa, ¿no? Entonces, en esos casos tenemos que hacer lo que llamamos una extensión de la ventana redonda. Lo que vamos a hacer es esta región que se llama cresta fenestra, vamos a hacer un fresado de la misma, de manera que, bueno, ese fresado nos permita una trayectoria rectilínea para alcanzar la escala timpánica. Aquí estaría la membrana de la ventana redonda, aquí hemos hecho el fresado en esa región y esto nos permite un muy buen acceso a la escala timpánica y además con una trayectoria muy buena. El único inconveniente que tiene es que a veces al hacer esto, si lo hacemos deprisa, lo hacemos inadecuadamente, lo hacemos sin el instrumental adecuado, puede quedar polvo de hueso dentro de la escala timpánica, dentro de la cóclea, y eso no es bueno porque va a generar una reacción inflamatoria que puede ampliar esta zona de hueso de osificación que podemos encontrar a ese nivel. Y también hay que tener mucho cuidado cuando hacemos esta maniobra de eliminación de la cresta fenestra, de no dañar esta estructura que se llama acueducto coclear, que está apenas 1 o 2 milímetros por delante de la cresta fenestra. Pues si lo hacemos, vamos a provocar también una disminución de audición. Bueno, otra de las formas que tenemos para llegar a la escala timpánica, aquí tenemos la ventana redonda, es fresar esta zona inferior que nos lleva directamente también a la escala timpánica. Esto lo llamamos cocleostomía en el nicho de la ventana redonda, mal llamado cocleostomía promontorial. Bien. Sí quería decirles que cuando nos equivocamos, es decir, cuando hacemos estos orificios en una zona inadecuada, como por ejemplo esta o esta de aquí, probablemente lo que vamos a hacer es llegar, hemos hecho el orificio y llegamos no a la escala timpánica, sino atravesamos el ligamento espiral, nos metemos en la escala media y principalmente en la escala vestibular. Y eso sabemos claramente que es traumático, es algo que va a generar una pérdida completa de los restos auditivos, va a crear osificación, fibrosis y por lo tanto va a comprometer lo que se pueda hacer en un futuro. Cuidamos mucho la trayectoria de inserción, es decir, qué dirección seguimos cuando estamos insertando las guías de electrodos. Y especialmente queremos evitar esto, la dislocación, es decir, que aunque entremos por la ventana redonda que nos lleva a la escala timpánica, nuestra dirección no nos haga entrar en la escala vestibular, no nos haga dañar la pared lateral, no nos haga producir fracturas de la lámina espiral. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues como ven, aquí tenemos una trayectoria, está el nicho de la ventana redonda, la membrana de la ventana redonda, estamos fresando para exponer una trayectoria que nos lleve a esta inserción alejada, fundamentalmente, de todas estas estructuras, que es la lámina espiral, la membrana basilar, el órgano de Corti está ahí, este es el ligamento espiral, es decir, que podamos insertar el implante a través de aquí sin dañar, sin tocar estructuras nobles de la cóclea. Si lo hacemos erróneamente, con una trayectoria equivocada, nuestro implante va a ir hacia ahí y va a generar problemas. Bien, otro de los problemas que tenemos durante la inserción es esto, estamos colocando el implante y la parte inicial de la cóclea, lo que llamamos la espiral basal, es recta, hay 8 milímetros que son rectos, no hay problema, pero al cabo de esos 8 milímetros la cóclea es una espiral y el implante necesita girar, y en ese giro puede ocurrir dos cosas, que efectivamente si hay una buena flexibilidad y una buena trayectoria se vaya por la luz, o puede suceder que la punta de la guía de electrodos choque contra la pared lateral y produzca daños a ese nivel, y esos daños van a generar esto, van a generar una dislocación de estas estructuras con un daño coclear y con la pérdida de audición. Por eso las compañías de implantes cocleares están trabajando para resolver
estos daños, y lo hacen a través de crear electrodos más cortos, electrodos más flexibles o diseños perimodiolares, diseños que permiten durante la inserción, como ven aquí, que la guía de electrodos, cuando va entrando, quede cerca del modiolo, alejada de la pared lateral, y de esa manera evite este trauma sobre la pared lateral. A veces podemos tener lesiones de la lámina espiral. La lámina espiral es una estructura ósea que contiene dendritas sobre la cual luego va a fijarse la membrana basilar, y tenemos que tener mucho cuidado durante nuestra inserción en no dañar esta estructura extremadamente débil. Si lo hacemos, vamos a tener también una disminución de audición. A veces lo que llamamos pérdidas de audición diferidas. A lo mejor en el mismo momento, meses después de la implantación, no se ha producido ningún problema, pero esto crea patrones de pérdida en el tiempo. Es algo que hemos experimentado en macacas, en animales vivos, y vemos que cuando se produce una microfractura de la lámina espiral, es una de las causas que da lugar a pérdidas de audición en el tiempo. Aunque hayamos preservado la audición con el implante 1, 2, 3, 4 meses, al cabo de cierto tiempo se produce un deterioro auditivo. La velocidad de inserción, cuando estamos insertando la guía de electrodos, lo debemos hacer muy despacito, por debajo de 1 milímetro por segundo. Hoy en día incluso se están creando robots que permiten hacer inserciones muy lentas precisamente para optimizar esta velocidad de inserción. Bueno, este es otro de los grandes debates, ¿verdad? ¿Qué profundidad de inserción alcanzamos? Hay un debate continuo sobre esta cuestión. Bueno, tratando de dar alguna pista, algún concepto sobre ello, creo que hay que balancear qué audición residual tenemos y, por otra parte, qué tamaño de la cóclea tenemos. No es lo mismo la cirugía que vamos a planificar para un paciente con este audiograma que la cirugía que vamos a planificar para este paciente con este audiograma. En el anterior, como pueden ver, hay una buena audición residual en las zonas de frecuencias graves y con una caída en frecuencias agudas. Ya en este caso vemos como hay un mayor deterioro auditivo, de tal forma que aún hay preservación o hay restos auditivos en las frecuencias graves. Generalmente, cuando nosotros encontramos esta situación en la frecuencia de 500 hercios, pérdidas de 80 decibelios o mayores, ya normalmente vamos a una inserción estándar en cuanto a longitud de las guías de electrodos. En general, en la medida que la profundidad de inserción es mayor, más riesgo tenemos de perder audición. Y eso viene dado porque los tamaños de la escala timpánica a lo largo del desarrollo de la cóclea se van reduciendo y, por lo tanto, la posibilidad de invasión del endostio, de las estructuras nobles, es mucho mayor. Y, en segundo lugar, porque el efecto de torsión que tiene la cóclea hace que, especialmente más allá de 360 grados, la guía de electrodos tenga una predisposición, al llegar a este punto, a dirigirse hacia la escala media y la escala vestibular. Bueno, esto es algo que hay numerosos estudios que lo comprueban. No todas las cócleas tienen el mismo tamaño y, por lo tanto, la longitud de inserción tiene que ir de forma, digamos, adecuada al tamaño de la cóclea que vamos a tratar. O sea que la longitud de la inserción se planificará en función del tamaño de la cóclea. La dislocación de la guía de electrodos a veces no solamente se produce en la parte de la punta, sino en la parte más basal. Aquí está la cocleostomía y aquí vemos un bucle justo a la entrada de la cóclea. A veces vamos insertando, hay una resistencia y si seguimos empujando se va a formar un bucle en la base que va a producir ese tipo de distorsión. Por eso, como les decía, la cirugía robótica en la inserción de las guías de electrodos de implante coclear va a ser una gran ayuda, porque nos va a permitir, por una parte, una velocidad de inserción adecuada, va a estar dotada de sensores que permiten detectar resistencias y nos permiten corregir nuestra inserción y además pueden hacer planificaciones en cuanto a trayectorias mejores. Bueno, el sellado de la ventana redonda. Durante mucho tiempo hemos estado trabajando en implantaciones en las cuales insertábamos la guía de electrodos y empezábamos a colocar dentro del oído medio músculo, polvo de hueso, fascia, etcétera, etcétera.
Bueno, la membrana de la ventana redonda que aquí vemos en una apreciación histológica es importante porque forma parte del mecanismo, ¿no?, de la dinámica coclear. Es importante porque es un elemento que transporta de forma pasiva y activa sustancias desde el oído medio hasta el oído interno. Es importante porque podemos necesitarla para nuevas cirugías y es importante porque es una barrera protectora, ¿no?, para el oído interno. Por lo tanto, estamos hoy en día muy preocupados, ¿no?, en preservar también la membrana de la ventana redonda. Esta es una imagen que tenemos en cirugías experimentales que hacemos en macacas, en la que pueden ver la membrana de la ventana redonda y pueden ver la guía de electrodos. Y esto es lo que intentamos conseguir. Intentamos conseguir que no dañemos la membrana de la ventana redonda. Intentamos preservar una gran superficie de la misma, ¿no?, para que mantenga su capacidad vibrátil y, por lo tanto, contribuya a los mecanismos endococleares y que, de alguna manera, cree una cicatriz mínima que no impida, ¿no?, en un futuro nuevos problemas. El realizar este tipo de incisiones, el cuidar muchísimo la inyección a través de ellas es importante, sin bloquear los espacios del oído medio, sin dejar nada aquí. Cuando hacemos este tipo de incisión y hacemos una buena inyección, no necesitamos ninguna obliteración, ningún sellado con fascia, con músculo, etcétera, etcétera. ¿Cómo fijamos los electrodos dentro de la cóclea o dentro ya del oído medio? Aquí esto es la mastoides. Esta es la timpanotomía posterior, ahí estaría la entrada de la cóclea. Bueno, pues hemos generado también una técnica quirúrgica que nos permite conservar la base del septum de Körner, crear un pequeño canal aquí en la zona del aditus, de manera que el implante coclear queda protegido a este nivel, queda protegido en este canal y, lo que es más importante, queda estable y no necesitamos ningún tipo de músculo, hueso, etcétera, etcétera, lo cual quiere decir que si hay que hacer una reimplantación es mucho más sencillo llegar a esa zona. Y por último, pues hablarles de la importancia que tiene el tratamiento farmacológico. Como les decía, en el mejor de los casos siempre va a haber algún fenómeno inflamatorio dentro de la cóclea y el uso de corticosteroides o de neuroprotectores puede ser de gran interés para minimizar ese efecto inflamatorio. Por lo tanto, ahora ya no solamente estamos preocupados en este aspecto, ya estamos apuntando hacia otras partes, ¿no?, de la cirugía del implante coclear, como es la neuroprotección. Es decir, que cuando hagamos esa inserción protejamos las neuronas que van a formar parte de ese proceso de estimulación que vamos a generar a través del implante, y también la neuroregeneración, es decir, que podamos contar con una población neural lo más normalizada posible, porque eso va a tener una implicación directa sobre los resultados que podemos obtener. Como saben, no en los niños, pero especialmente en los adultos poslocutivos, hay muchas veces una variación muy importante en los resultados que podemos obtener. Una de las razones por la que hay esa variabilidad tan grande es por el estado neural de la primera neurona que estamos estimulando. O sea, la neuroprotección y, por lo tanto, la liberación de agentes dentro de la cóclea va a ser muy importante para mejorar nuestros resultados con implantes cocleares. Entonces, como conclusión, lo que quiero resaltar es que este concepto de cirugía mínimamente traumática, que significa actuar quirúrgicamente sobre las estructuras del laberinto membranoso sin dañar su función, es tremendamente importante, que es un concepto que debe aplicarse cuando hay restos de audición, como para promover una estimulación electroacústica, que me parece que Waldo va a hablar sobre ella, ¿no?, casos de este tipo, en los que podemos estimular eléctricamente con el implante coclear esta zona de frecuencias agudas y acústicamente con un audífono la zona de frecuencias graves. Pero también es muy importante en este grupo de pacientes que vienen con una cofosis, aunque no oyen nada, tienen que ser tratados también con esta cirugía mínimamente traumática, porque las complicaciones del implante coclear son, la mayor parte de ellas, complicaciones invisibles, no son complicaciones visibles, son complicaciones que ocurren dentro de la cóclea, que ocurren a ese nivel de osificaciones, fibrosis, neuromas, etcétera, etcétera, y que eso debe ser evitado, porque en la medida que lo hacemos
nuestros resultados con el implante coclear van a ser mejores y además, como digo, vamos a limitar menos los problemas de cara a un futuro. De estas causas que les explicaba al principio sobre lo que podemos llegar a producir con un implante coclear, bueno, el cirujano es responsable de esta parte. De esta parte, el diseño, ¿no?, de las guías de electrodos que hacen las compañías. De esta parte, podemos minimizar todo esto con la utilización de tratamientos farmacológicos y estas complicaciones son, digamos, complicaciones mixtas que se reducen en la medida que mejoramos los otros aspectos. O sea que, como resumen, pues sencillamente ver que hay una secuencia de pasos en la cirugía del implante coclear que tienen esa finalidad que explicábamos de ser mínimamente traumático, que todo ello hay que hacerlo con esmero, con muchísimo cuidado y que si se obtiene, pues los resultados mejorarán. Muchísimas gracias por su atención.